son las celitis preceptales o las celitis orbitarias. Cuando hablamos de celitis orbitarias, cuando ustedes toquen el tema de celitis orbitaria, la causa más frecuente de celitis orbitarias son las sinusitis. Entonces, esta sinusitis es la causa y el motivo por el cual estas son las infecciones, ¿ya? Entonces, estos son los músculos extraoculares, este recto superior, recto inferior, interno, externo, son los músculos, como ustedes recuerdan, cada músculo tiene su par craneal, ya tiene par craneal que está en relación con la. Disculpen un ratito, se me fue el audio. Entonces, como ven ustedes, cada músculo tiene su par craneal. Ya entonces vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Estos músculos tienen acción principal, y algunos músculos tienen acción secundaria y terciaria. Lo que usted tiene que recordar es la acción principal, ¿no es cierto? El resto interno básicamente lo que te permite es la aducción, o sea, que el ojo vaya para adentro. El resto externo la abducción, el resto superior la elevación, el resto inferior la depresión, el oblicuo superior la intorsión y el oblicuo inferior la extorsión. ¿Esto qué hace, no es cierto? Sobre todo cuando hay una parálisis de algún nervio, el músculo que está comprometido en el nervado es el que se compromete, ¿no es cierto? Te va a causar una limitación. Ahora ven lo que son los párpados, ¿ya? Los párpados son pliegues de la piel, ¿ya? Que tienen básicamente dos funciones. Una función de protección y la otra función es distribución de la lágrima. Esas son las dos principales funciones que tiene el párpado. Entonces, como ustedes ven aquí, este párpado tiene, ven aquí, tiene un ángulo, un canto interno, tiene un canto externo. En el canto interno, aquí, lo que están lo que son los puntos lagrimales, lo que son las vías lagrimales, ¿no es cierto? El canto externo tiene una hendidura palpebral, ya, que como ustedes ven, la hendidura palpebral más o menos son unos 14 milímetros. Siempre el párpado inferior, el borde inferior, está a nivel del limbo, o sea, a nivel de la unión de la córnea con la esclera. O está la unión del limbo o deja ver parte del limbo. Pero el párpado superior siempre cubre el limbo, o sea, nunca van a ver ustedes el limbo de la parte superior. Siempre está entre el limbo y la pupila. Cuando este párpado superior tiene una caída, es estomatosis palpebral, ¿ya? Tienen el borde palpebral, el borde palpebral o sea, que son las pestañas, tiene una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior están básicamente esas glándulas. Miren, esto es el borde palpebral, ya, el borde palpebral. Este borde palpebral se divide en dos partes, ya, una porción anterior y una porción posterior. ¿Quién divide esto? La línea gris. Entonces la línea gris es la que divide la parte anterior de la parte posterior. En la parte anterior, ¿qué tiene? En la parte anterior básicamente tiene los folículos pilosos, ¿ya? Y en la parte posterior, ¿qué tiene? Las glándulas, los orificios de las glándulas meibomian. Entonces, tienen que ustedes ver eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo es importante cuando hablen de triquiasis o distiquiasis, que se tiene que fijar el borde libre y dónde nacen las pestañas. Si las pestañas nacen de un lugar normal, se llama triquiasis. Y si las pestañas nacen de un lugar anormal, o sea, detrás de esa línea gris, se llama distiquiasis. Ahora vamos a ver lo que son los párpados. Estos párpados tienen un borde libre, como ya vimos ya, y estos párpados en sí son pliegues, ¿no es cierto? Están constituidos por 5 planos, lo que son, el primer plano es la piel, el tejido, el músculo auricular, el tejido areolar, el tarso y lo que es la conjuntiva palpebral. Esos son los planos de lo que es el párpado. Entonces, la piel del párpado es delgada, laxa, elástica, tiene muy pocos folículos pilosos y no tiene grasa subcutánea. ¿Ya? Esta es Este es lo que es el canto interno. Como ven, en el ángulo interno están aquí porque son los puntos lagrimales, que son las vías lagrimales. El canto externo, aquí tienen las pestañas y estas líneas blanquecinas que ustedes ven aquí
Los conductos blanquecinos son lo que son los conductos de las glándulas de binomio. Cuando un paciente tiene una miomitis, una blefaritis posterior, se notan estos conductos. El músculo auricular es otros planos del párpado. Ya, ¿cuál es la importancia de este músculo auricular? Es que produce el cierre palpebral. Es el que hace que se cierren los párpados, ¿cierto? ¿Qué otra función tiene también? Contribuye a que la progresión de las lágrimas. Ya es importante esto. Porque cuando ustedes tienen una parálisis facial, o sea, no solo el paciente no puede cerrar los ojos, sino también tiene el lagrimeo. ¿Por qué tiene el lagrimeo? Y el problema no es que tenga otros niveles larimales, el problema es de que el músculo auricular es importante para esta progresión, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Está inervado por el séptimo par. Ahora, ¿qué es el tarso? Las láminas tarsales o el tarso es el tejido fibroso, es el esqueleto del párpado, ¿ya? Ese tejido fibroso y está fijado a ambos cantos, o sea, tanto el canto interno, canto externo, por lo que son los ligamentos. Los ligamentos papulares, tanto lateral y medial, ¿no es cierto? Son los que mantienen fijos en esa posición. Este es el tarso, ya es el tejido fibroso, y esta se continúa con lo que es el septum orbitario, ya que es la parte fibrosa. Es importante que ustedes recuerden este concepto o esta estructura del septum orbitario, porque cuando hablamos de infecciones de celulitis palpebrales, celulitis orbitarias, preseptales y postseptales, el límite anatómico es esto, lo que es el septum orbitario. ¿Ya? Otro músculo que hay en el párpado es el músculo elevador del párpado. El músculo auricular cierra el párpado. El músculo elevador, como se indica, eleva, produce la apertura palpebral. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos en el párpado? Tenemos las glándulas. ¿Ya qué glándulas tenemos? Las que están viendo ustedes aquí. Las glándulas de mebomio, las glándulas de Moll y glándulas 6. ¿Ya? Estas son las glándulas que están. Ahora, ¿por qué es importante las glándulas de mebomio? Que son glándulas modificadas que contribuyen a formar la parte lipídica de la película animal, como vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué también encontramos en los párpados? En otras pestañas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y por qué es importante la pestaña? Porque esa pestaña tiene una sensibilidad. Cuando uno se acerca o hace un pequeño contacto con las pestañas, uno automáticamente cierra el párpado, que es una función protectora. Entonces, si hay un parpadeo reflejo espontáneo, tiene una función básicamente de protección, o sea, una función protectora. Estas pestañas son más o menos de 100 a 150 en el párpado superior. Si uno las saca, esta una pestaña, esta crece en 2 meses, y si uno las corta, en 3 semanas vuelve a crecer. ¿Ya? Ahora, como ya les dije ya, el cierre palpebral por el músculo auricular y la apertura palpebral por el músculo elevador del párpado superior, ¿no es cierto? El músculo auricular, inervado por el séptimo par, este músculo auricular tiene 2 porciones, una porción palpebral y una porción orbitaria. La porción palpebral es la que permite el parpadeo reflejo, el parpadeo rápido, y la porción orbitaria es la que permite el cierre forzado. Que uno cierra los ojos con fuerza, ese es por la porción orbitaria del músculo auricular. ¿Ya? Entonces, hay un parpadeo espontáneo, normal, regular, ya la frecuencia varía, ¿no es cierto? Una frecuencia normal de ese parpadeo espontáneo son de 15 a 20 veces por minuto. Esa es la frecuencia de parpadeo normal. Ahora, esa frecuencia de parpadeo cambia de acuerdo a la actividad. Por ejemplo, si ustedes están concentrados en algo, en la computadora, en algo, o sea, con la mirada fija, ese parpadeo baja. Es por eso que cuando ustedes están frente a una computadora, hay cierta resequedad. ¿Por qué? Porque la frecuencia de parpadeo baja a la mitad o a menos de la mitad. ¿Ya? Entonces, esa frecuencia de parpadeo varía. Ahora, ¿a qué se llama blefarospasmo? Blefarospasmo es la contracción forzada de este músculo auricular. ¿Ya? Entonces, esta contracción forzada es lo que uno de manera voluntaria no puede hacer eso. ¿Y qué causa eso? Causa de que produzca un aumento de la presión intraocular, aumenta la PIO, ya aumenta la PIO intraocular. Entonces, cuando uno está en una cirugía con el ojo abierto, es importante eso, ¿no? De que el paciente no se ponga nervioso y no cierre muy fuerte los párpados. ¿Por qué? Porque va a producir una presión. Si estamos con el ojo abierto en una cirugía de catarata o un trasplante de córnea, es perjudicial para el paciente, ¿cierto? Ahora hablamos de la conjuntiva. La conjuntiva es la parte interna, ya que está en contacto con ya en sí, con
con la esclera, con el ojo en sí, ya cubre la parte interna del párpado y también la esclera, porque hay tres tipos de conjuntiva. Hay la conjuntiva palpebral, ya, la que está en contacto con el párpado, la conjuntiva del fondo del saco y la conjuntiva vulvar. Entonces, cuando ustedes hablen de ojo rojo, eso básicamente a lo que se refiere es esa inflamación de la conjuntiva. Dependiendo qué conjuntiva sea, si sea palpebral, fondo de saco o vulvar, uno sospecha la patología. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es en esta conjuntiva, ¿qué más tiene? En esta conjuntiva es un epitelio plano, un epitelio plano. En esta conjuntiva, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar básicamente una capa fibrosa y esto, recuerden esto, las glándulas de Krauss y Goffin, que son glándulas lagrimales accesorias, ¿ya? Aparte también de las sales caliciformes. Ahora hablamos lo que es el aparato lagrimal. En este párpado también que van a encontrar lo que son el aparato lagrimal, ¿no es cierto? Este aparato lagrimal que está formado una glándula lagrimal, ¿ya? Y lo que son los conductos, lo que son las vías lagrimales. Todo eso forma lo que es el sistema lagrimal, ¿no es cierto? El aparato lagrimal. Entonces, la glándula lagrimal está ubicado en esta porción, ¿no es cierto? En la fosa lagrimal. Ya tienes canaliclos, tienes conductos y forman la parte acuosa de la película lagrimal. ¿Ya? Las glándulas accesorias, como les dije ya, las de Krauss y Goffin, ¿dónde están ubicadas estas glándulas? Están a nivel de los bordes papillarales y los fondos de saco. ¿Ya? Y contribuyen al 10% de todo lo que es la secreción total de la parte acuosa de la película lagrimal. ¿Ya? Ahora vemos lo que es el sistema excretor. El sistema excretor, ¿quién está formado? Como aquí ven los conductos, tanto a nivel de párpado, a nivel del ángulo interno, van a encontrar los conductos superiores, inferiores, que estas se unen y van a desembocar a nivel de lo que es ¿no? De lo que es el sacro lagrimal, en esta parte. Este sacro lagrimal se continúa con el conducto lagrimonasal y esta desemboca a nivel del meato inferior. Ya ese es el tránsito normal que recorre las lágrimas. Ya tiene que recordar que a nivel distal, en la parte distal de este conducto lagrimonasal, hay lo que es la válvula de Hasner. ¿Y por qué es importante la válvula de Hasner? Porque muchos niños cuando nacen tienen esta válvula incompetente, entonces tienen un problema de obstrucción de vías lagrimales, que se normalice en el primer año de vida, se espera que se normalice en el primer año de vida, y es por eso que muchos recién nacidos, por esta incompetencia de la válvula de Hasner, tienen el larimeo, tienen un problema de obstrucción de vías lagrimales y larimeo y epíforo y todo eso. Ahora, ¿cómo es la fisiología de la vía lagrimal? Como les dije, ya es importante el músculo auricular. ¿Por qué? Porque cuando hay una apertura normal del músculo, cuando los ojos tienen un momento normal de apertura y cierre normal, esta película lagrimal que recorre en el borde libre de párpado, en el cierre palpebral por el músculo auricular, hace que la lágrima se genera una presión negativa a nivel del sacro lagrimal y se llena el sacro lagrimal. Entonces la lágrima pasa al sacro lagrimal. Y cuando se abre el párpado, la apertura palpebral, estas lágrimas pasan del sacro lagrimal hacia el conducto lagrimonasal. Ese es el camino normal. Es por eso cuando una persona tiene un problema de parálisis parálisis facial y no puede haber una contracción, no solamente no tiene una dificultad en el cierre, también tiene el lagrimeo. Ahora, esto es lo que es en sí netamente el ojo, ¿no es cierto? El ojo tiene tres capas, ¿ya? Una capa externa, que es la protectora, que está en la parte delante es la córnea y en la parte posterior es lo que es la esclera. Una capa media, que es la capa vascular, que está dada por la uvea. Entonces en la parte hay uvea anterior, intermedia y uvea posterior. Y una capa interna, que es la sensorial, que es la retina, ya que es la parte visual. Tiene cavidades, una cámara anterior, que está dada por entre la córnea y el iris, que es la cámara anterior, que está ocupada por un mar acuoso. La cámara posterior, que está entre el iris y el cristalino, que también está ocupado por un mar acuoso. Este es el cristalino, que es un lente intraocular, que tiene la función de ser un lente intraocular. Y esto es lo que es la cavidad vitrea, ¿no es cierto? Que está ocupada por el vítreo, ¿ya? Hablamos de lo que es anatomía de la córnea.
La córnea, como ven, ustedes está en la parte anterior, forman lo que es es una parte externa del ojo, tiene una función protectora, tiene varias funciones. La principal función, una, es de que es transparente, ¿ya? Y la principal función es su potencia óptica, ¿ya? En el ojo, como sistema óptico, hay dos estructuras que contribuyen a ese sistema. Una es la córnea y otra es el cristalino, ya que actúan como lentes. La que tiene mayor capacidad es la córnea. ¿Cuántas dioptrías aporta? 43 dioptrías. Para que recuerden y redondeen, 40 dioptrías. Y el cristalino aporta 22 dioptrías. Para que redondeen es 20, 40, 20. Entonces, cualquier cambio en esta parte tiene un impacto visual, ya porque te genera cambios en la medida, ya en la refracción. Su nutrición viene de la glucosa del humor acuoso, el oxígeno de la película animal, y su inervación está igual que la esclera por los nervios ciliares posteriores largos. ¿Ya? Esta córnea tiene 5 capas y en la parte anterior está en contacto con lo que es la película animal, la lágrima, ¿no es cierto? Entonces, esta película animal tiene 3 capas, lo que son las lágrimas en sí. Tiene una capa lipídica, una capa acuosa y una capa mucina. La capa lipídica, como ya les dije ya, está dada por las glándulas de mebomio, ya, que está a nivel del párpado. La capa acuosa, que está dada por la glándula animal principal y las accesorias. Y la capa mucina por las células caliciformes. ¿Dónde están las células caliciformes? Está a nivel de la conjuntiva. Ahora, la córnea en sí tiene 5 capas. Una capa del epitelio, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Una membrana de Bowman, ya, que está por debajo de este epitelio. Y tiene la característica de este Bowman, la segunda capa, de que no se regenera, no se restaura. ¿Ya? Tiene la tercera capa de la córnea, que es el estroma, que es la parte más voluminosa, la parte que está formada básicamente por tipo colágeno, ya, y en algunas enfermedades como el queratocono, que es la parte donde se degenera, donde se altera. Tiene la membrana de Descemet, ya, que es la parte la más interna, y la capa más importante de la córnea es el endotelio, las células endoteliales. ¿Por qué es importante las células endoteliales? Porque estas son las que mantienen la transparencia de la córnea. Para que la córnea se mantenga transparente, tiene que haber un buen número de células endoteliales. ¿Ya? Entonces, cuando uno nace en promedio con unas 3.500 a 4.000 células por metro cuadrado. A medida que uno va envejeciendo, van muriendo las células. ¿Ya? De manera que para que la córnea se mantenga transparente, por lo menos tiene que haber entre 500 y 600 células por milímetro cuadrado. Esta es una foto de las células endoteliales. El examen que evalúa esto se llama microscopía especular. Entonces, cuando uno hace una microscopía especular, básicamente lo que uno hace, saca una foto de estas células endoteliales. Entonces, cuando uno es niño, tiene menos edad, uno es joven, tiene una mayor cantidad de células endoteliales. Estas células endoteliales son uniformes, como ven aquí, todas son parecidas en tamaño, en forma y todo eso. A medida que uno va envejeciendo, estas células ya van habiendo cambios, o sea, van disminuyendo el número, cambian la forma y el tamaño, ¿no es cierto? Entonces, de manera que cuando una persona es mayor, se da estos fenómenos, el polinegativismo y polimorfismo. ¿Qué es polimorfismo? De que cambian de forma. La forma normal de estas células son hexagonales. Como ustedes ven aquí en la foto, ya no todas las células son hexagonales. Algunas tienen más lados, ¿ya? Y no tienen ni tienen no tienen la misma forma, ni mismo tamaño. Hay unas células que son más pequeñas y otras células que son mucho más grandes. Entonces, a medida que uno va envejeciendo, van disminuyendo la cantidad de células y se da estos dos fenómenos. ¿Por qué es importante evaluar esto? Porque cuando uno quiere hacer una cirugía intraocular de catarata, de lo que sea de glaucoma, o sea, que tenga que entrar dentro del ojo, uno tiene que evaluar y ver la cantidad de células endoteliales, porque la única manera de saber es haciendo este examen, no se puede ver a simple vista. Ya entonces, si uno tiene una buena cantidad de células, se puede realizar la cirugía intraocular, pero si uno tiene muy pocas células, no es posible hacer esta cirugía. ¿Ya? Ahora la esclera, como es la parte externa, es la esclera, la parte externa, la parte fibrosa, tiene las mismas características de la córnea, la única diferencia es que la córnea es transparente y esta es blanca. Y otra característica es de que este grosor de esta esclera varía, ¿no es cierto? No es el grosor en todas. La parte más delgada es a nivel de las inserciones musculares. O sea, donde el músculo se inserta, esa es la parte más delgada. ¿Y por qué es importante eso?
Cuando ustedes tienen un traumatismo, un golpe en el ojo, ¿dónde puede haber rupturas? A ese nivel. Si el golpe es bien fuerte, donde el ojo se puede estallar, es a nivel de la secreción muscular porque es la parte más delgada del esclero. Entonces tiene importancia en los traumatismos oculares. Este esclero tiene tres capas, tiene presclera, estroma y la lámina fusca. Ya su inervación y vascularización es parecida a la córnea. Ya. Otra estructura que tienen que saber ustedes es el ángulo iridocorneal. Cuando ustedes hablan de glaucoma, se habla de glaucoma de ángulo, básicamente van a hablar ustedes de glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado. ¿Qué diferencia lo uno del otro? Esto, el ángulo iridocorneal. ¿Y qué es el ángulo? Es la estructura formada entre lo que es la córnea, la parte distal de la esclera y el iris. Entonces, esa estructura forma lo que es el ángulo iridocorneal. Y de acuerdo a esto, uno dice, pues si es ángulo abierto o ángulo cerrado. Cuando están en el glaucoma y ángulo abierto o cerrado, se refiere a esto, a cómo se ve este ángulo. ¿Ya? Entonces, como les dije ya, se dice que es abierto o cerrado y depende, qué es lo que hace uno eso, uno la amplitud de este ángulo y las estructuras que uno ve en este ángulo iridocorneal. Este ángulo se examina de manera clínica con un lente, que es esto. Este lente se llama gonoscopio. Entonces, este lente uno se apoya en el ojo y te permite ver las estructuras internas. ¿Qué estructuras internas tenemos que ver? Básicamente estructuras. La línea de Schwalbe, ya que está aquí, la malla trabecular, el canal de Snellen, el espolón escleral y los procesos del iris. Entonces, son las estructuras internas del ángulo. Y dependiendo qué es lo que uno vea, uno ve y dice si es ángulo abierto o ángulo cerrado. ¿Ya? Entonces vamos a ver así. Uno pone el lente, el gonoscopio, en el ojo del paciente y uno ve esto. ¿Qué es lo que ve aquí? La apariencia del ángulo. Ángulo cerrado o ángulo abierto. Ángulo cerrado, ¿por qué? Porque no ven ninguna estructura que les mencioné. Ángulo 0 cuando está totalmente cerrado. Ángulo 1 con justamente la línea de Schwalbe. Aquí en la línea 2, en grado 2, ven la línea de Schwalbe y algo en la malla trabecular. Y en grado 4 que está abierto, viene toda estructura. Entonces, dependiendo de lo que uno ve, la parte interna, uno dice si es ángulo abierto o es ángulo cerrado. ¿Ya? En la cámara anterior, ¿qué estructura había? ¿Qué está ocupado? Humor acuoso, ¿no es cierto? ¿Y el humor acuoso qué es? Es como un líquido, ¿ya? Es un líquido, tiene osmolaridad, tiempo de recambio son de 100 minutos más o menos, y es la responsable la que mantiene la presión intraocular, ¿no es cierto? ¿Ya? Aporta oxígeno y nutrientes a quienes, estructuras como el cristalino, la córnea y el vitro anterior, transporta los desechos, y básicamente la función principal es la que mantiene la presión intraocular, ¿ya? Ahora, este humor acuoso eh, se forma lo que es a nivel los procesos del iris y tienen dos vías de salida, tienen que salir. ¿Y por dónde sale? Básicamente por el ángulo. Un 80% de este humor acuoso sale por por la malla trocular, o sea, por lo que es el ángulo, ¿no es cierto? Por eso es importante el ángulo. Porque un 80% sale por la malla trocular, por lo que es el ángulo, y un 10 a 20% sale por la vía uveoscleral, ¿ya? Son las dos vías de salida del humor acuoso. Ya es importante eso cuando hablamos de glaucoma y hablan de los medicamentos que se utilizan para el glaucoma. Algunos medicamentos te bajan la producción o te facilitan la salida. Entonces, cuando hablamos de salida, hablamos de esto. Tienen que recordar. Ahora, dijimos un poquito más atrás que está el iris, ¿no es cierto? El iris que separa lo que es la cámara anterior y la cámara posterior, y el orificio central, la pupila, ¿no es cierto? Y la pupila es la que permite el paso de luz, y el diámetro de la pupila cambia, ¿no es cierto? O se puede achicar o se puede agrandar, o miosis o midriasis, ¿no es cierto? Entonces, miosis cuando la pupila se cierra, y midriasis cuando la pupila se dilata, ¿no es cierto? Entonces llaman el reflejo fotomotor y todo eso, que con la luz, como es la respuesta de la pupila, se cierra o se abre, ¿no es cierto? Con la luz se cierra y con la oscuridad o poca luz se dilata la pupila. Ahora, la parte media del ojo es la uvea. Y entonces la uvea es la parte media, la parte vascular. Entonces, ¿qué estructura forma la parte vascular? Está formado por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Entonces,
Estas son la uvea es la parte vascular del ojo. Entonces, como es la parte vascular del ojo, es la capa, es la parte donde se producen los fenómenos inflamatorios, inmunológicos también, ¿no es cierto? Entonces, a ese nivel, se producen inflamaciones como uveitis, todo eso. Vamos a ver más adelante. Entonces, la uvea es el asiento de que si se inflama, es uveitis, puede haber neoplasias, como los melanomas, y también básicamente lo que en ese nivel hay los trastornos inmunológicos. En el cuerpo ciliar, que está en la parte media de la uvea, ¿ya? ¿Qué funciones tiene? Básicamente dos. Una es donde se forma el humor acuoso, perdón, ya sí, tiene dos funciones básicamente. Una es la que es la formación del humor acuoso, que es aquí es donde se forma el humor acuoso, y tiene otra función que es la acomodación. ¿Por qué? Porque tiene relación con el cristalino y dependiendo de la edad del paciente, este cristalino puede tener acomodación o no, y esto se va perdiendo a partir de los 40 años. Entonces, ¿qué posibilidad tiene función a ese nivel? ¿Ya? Entonces, en este cuerpo ciliar lo que están, que se formarse lo que son el humor acuoso, y a este nivel también es ahí lo que es la barrera hematoencefálica. El ojo tiene una barrera, es un medio cerrado, ¿ya? La única manera cuando uno tiene un problema en el ojo infeccioso, hay dos maneras o sea, la única manera que lleguen los medicamentos es por gotas. Cuando es vía oral y vía sistémica no llega por estas barreras. Y cuando uno tiene una infección interna, tampoco uno no toma pastillas ni estables, no va a llegar al ojo. Entonces, si uno tiene una infección interna y las gotas no van a entrar al ojo, la otra alternativa es poner inyecciones intravítreas, o sea, inyecciones dentro del vitrio, para que el medicamento pueda hacer efecto por estas barreras que tiene el ojo. Otra estructura que les dije ya, que vieron, es el cristalino. El cristalino, igual que la córnea, tiene la función de ser un lente. Claro, la que aporta más dioptrías es la córnea, y la que aporta menos dioptrías es el cristalino. Este cristalino tiene la función de ser un lente intraocular, aporta más o menos 22 dioptrías, 21, 22 en un ojo normal, en un ojo promedio, y tiene la función de cuando uno es joven, la acomodación. ¿Y qué es la acomodación? La función es que nosotros nos permite ver de cerca, ¿ya? Entonces este cristalino, cuando uno ve de lejos, cuando uno tiene visión de lejos, este cristalino se aplana, ¿ya? Entonces te permite ver de lejos. Cuando uno ve de cerca, este cristalino aumenta su diámetro centro posterior para que uno pueda enfocar. A este fenómeno se llama acomodación. Esta acomodación se pierde con la edad. Se manifiesta a partir de los 40 años, lo que se llama la presbicia. Entonces, poco a poco, a partir de los 40 años, como que se va acentuando este problema. Este cristalino es transparente y con el tiempo, con la edad, esto va cambiando. Se va falsificando, que es algo normal. Son los cambios seniles del ojo. Son las modificaciones, los cambios que se dan por la edad. De manera que cuando ese cristalino ya se comienza a endurecer, se comienza a pacificar, se llama catarata. Entonces, catarata, pues básicamente es parte del envejecimiento del ojo, cuando el cristalino ya pierde las características de ser transparente y ser blando, y se convierte en algo más oscuro y rígido. Y pueden tener estas características, ¿cierto? Pueden incluso llegar a de este color, marrón oscuro. Perdón, regreso. Entonces no puede tener así cristalinos que sean así negros, básicamente, ¿no es cierto? Color negro. Entonces, cuando uno es mayor y tiene catarata, no tiene que esperar pues tener un cristalino así tan oscuro para poder operarse, porque cuanto más oscuro es más difícil la cirugía y es más riesgosa la cirugía. Ahora, vamos al otro que es el vitrio. ¿Qué es el vitrio? Es el gel, ¿no es cierto? El vitrio es el gel que ocupa esta parte, ¿ya? ¿Por qué es importante este vitrio? Porque tiene un volumen de 4 ml, representa el 80% del volumen del ojo, o sea, es bastante, ¿ya? Y básicamente hay dos funciones, ¿no es cierto? Una función es medio óptico, ya que hace que la imagen, permite que, como es claro, permite que la imagen se llegue al nivel de la retina, se forma una imagen nítida a nivel de la retina, y tiene otra función que es amortigua, que amortigua los golpes, ya para que cuando uno recibe un pequeño golpe, un traumatismo, esa energía no llegue directamente en la retina y se atenúa a nivel del vitrio. Entonces este vitrio, como ven aquí, es un gel, ya es como una gelatina transparente. Esa gelatina transparente también sufre cambios. Cuando uno es joven, es densa, como ven así. Ya con los años esto se va haciendo más líquido, son los cambios normales.
ya eso se llama sineres vítrea. Entonces, básicamente, tiene una función de que permite que la luz llegue a la retina, se forma un medio óptico, y la principal función es amortiguador de la energía mecánica, los traumatismos, ¿ya? Con el tiempo, como uno sufre cambios, también la degeneración vítrea, como ya les decía, este gel que es más denso comienza a perder las características, se comienza a perder un poco un líquido más aguado, y eso es lo que uno percibe. Uno percibe cuando uno percibe como telas de arañas, como mosquitas, eso se llama las moscas volantes, y eso es sinónimo de que dentro de este gel hay partes más líquidas, se llama sineres vítreo, ¿ya? Que estas sineres vítreo pueden estar aquí, dentro de ese gel, que se pueden formando, incluso pueden llegar a producir un colapso. Cuando ustedes hablen de la frente retina, a veces las causas de que se produce un desgarro, como en este caso, es que el vitrio tracciona, jala y rompe un poco se produce un desgarro a nivel de la retina. Ahora hablemos de lo que es la última capa, la capa sensorial, la retina, ¿ya? Entonces, la retina deriva del neuroectodermo, ¿ya? Igual que en la esclera y la córnea, no tiene un grosor normal, el grosor va variando, ¿ya? La parte más delgada es a nivel de la hora serrata, o sea, la hora serrata está aquí en la parte periférica, es la parte más delgadita de la retina, es por eso que cuando uno pone inyecciones dentro del ojo, inyecciones intravítreas, uno pone a ese nivel, porque es un lugar donde es poco probable que uno lesione la retina, ¿ya? Entonces, esta retina ocupa toda la parte interna, tiene lugares de fijación firme. ¿Cuáles son lugares de que la retina se fija de manera firme? Uno es a nivel del nervio óptico y otro es a nivel de la parte periférica. Ya son lugares donde donde la retina la unión es fuerte. ¿Ya? Como usted recuerda, la retina tiene 10 capas, estas son 10 capas de la retina. Vamos a recordar unas que son importantes y que tienen que recordar. La primera capa que es importante y que tienen que recordar es esta, el EPR, el epitelio pigmentario de la retina. Es la capa más importante, una capa más importante de la retina. Igual que en la córnea, uno tiene una cantidad de células, estas van disminuyendo con el tiempo. Estas células, esta mayor concentración, están concentradas a nivel de la mácula y esta disminuye a nivel de la parte periférica. Ya tienen la función de pigmento, a ese es el nivel donde se acumula la lipofuscina, el pigmento. Es por eso tiene otra función de que mantiene que no haya líquido en la retina, ¿no es cierto? Porque cuando se llena de líquido, lo que se produce es esto, ¿no es cierto? Que la retina se comienza a desprender, ¿ya? Y como les dije ya, al nivel de la mácula acumula pigmento, es por eso que la retina, o cuando uno hace un fondo de ojo, siempre va a ver que en la mácula tiene una coloración distinta, una más pigmentada. Entonces se diferencia toda la retina porque la mácula es mucho más pigmentada. Con el tiempo, estas células del epitelio pigmentario se van degenerando, van muriendo, se van atrofiando y se produce lo que es la degeneración macular, ya sea de manera senil, de manera degenerativa o por medicamentos. Entonces, cuando se produce esto, se produce pequeñas zonas así, mira, son varias zonas blanquecinas como cicatrices. Entonces ya alguien sabe que eso que nos indica que este PR ya pues a todo tráfico y eso contribuye también a que la visión disminuya, ¿no es cierto? Otra capa importante son los fotorreceptores. En los fotorreceptores hay dos tipos, conos y bastones. Los conos son mucho más numerosos, los bastones menos. Ya esto es cómo se diferencia los conos y bastones. Y esta es la diferencia entre lo que es un cono y un bastón. ¿Ya? Los conos son los que tienen menor pigmentación, los bastones tienen mayor pigmentación. Los conos son de respuesta rápida. ¿Dónde están ubicados? A nivel de la mácula, son los que te permiten la visión diurna y la visión de detalles. Mientras que los bastones en la parte periférica de la retina te da la visión nocturna y son los menos numerosos y te da una visión baja. O sea, por ejemplo, si uno tiene una 20-20 visión, es porque tiene una buena cantidad de conos también. Pero si uno tiene dañada la parte de la mácula, uno con los bastones puede llegar a una visión no tan buena, un 20-200 más o menos. ¿Ya? Otra capa es la membrana limitante externa, para que usted recuerde, la nuclear externa, la capa no simplemente para que sepan, la cuarta capa, la quinta capa, la plexiforme externa, la nuclear interna, ¿ya? La plexiforme externa,
hasta que llegamos a esta otra capa importante. Entonces, la primera capa importante que tiene que recordar, uno es el EPR, dos, los conos y bastones. La tercera capa que tiene que recordar, las células granulares. ¿Por qué es importante que ustedes recuerden esta capa? Porque sus azones de estas células forman lo que es el nervio óptico. Ya entonces, sus azones de estas forman el nervio óptico, que es, y cuando uno tiene glaucoma, estas células granulares comienzan a disminuir, comienzan a morir, y se afecta también las fibras del nervio óptico, ¿no es cierto? La capa de fibras nerviosas, que son sazones, son las células granulares que forman el nervio óptico. La membrana alimentaria interna es la parte interna que está en contacto con el vitrio, ¿ya? Enciende una membrana, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace un fondo de ojo, uno ve el ojo por dentro. Este es como uno ve la fotografía, la imagen. Esto es el nervio, esto es la mácula. Como ustedes ven, la mácula siempre es un poco más pigmentada. Tienen que ver el nervio, las características del nervio, la excavación, que es la tercera parte de tamaño a todo lo que es el disco óptico. Tiene la mácula, tiene una coloración distinta, ¿ya? Entonces se diferencia. Ahora, si toda la retina tiene 10 capas, la parte de la mácula únicamente tiene 5 capas. Entonces la mácula solo tiene 5 capas. ¿Cuáles son las capas que tiene la mácula? Son estas, ¿no es cierto? La plexiforme externa, nuclear interna, la membrana orbital interna, los conos y el EPR. Esas son las 5 capas que tiene la mácula, ¿ya? Ustedes tienen que recordar que la mácula es avascular. La parte central no tiene vasos sanguíneos. Es por eso que en las fotografías siempre se ve más oscuritas. Se tiene la pigmentación aquí y en la geografía, como ven ahí, es mucho más oscurita. ¿Cuál es la irrigación de la retina? Tiene básicamente dos sistemas, ¿no es cierto? Uno que es la coriocapilar, que está dado por el epitelio, que está para el epitelio pigmentario de la retina, y las 5 capas externas, la arteria central de la retina, ya, que está para las capas internas, y la arteria cilio-retinal, que solo está en el 30% de los casos, ya, casos. Ahora, pero ¿cómo es el flujo sanguíneo? Ya, el flujo sanguíneo. Si necesito la coroides es 85%, la arteria ciliar 10%, la retina el 4%, el iris 1%, pero en cuanto a consumo de oxígeno, como ven, la retina es la que más oxígeno consume, 40%. Eh, bueno chicos, la verdad es un recuerdo anatómico breve. ¿Alguna pregunta tienen?